Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseo de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de la www.reformatv.net.be por internet, y también los que nos están viendo a través de System Cable y por las televisoras amigas, por Reforma TV y las televisoras amigas. Estamos transmitiendo desde Venezuela para el mundo. Hoy nos toca definir. La vez pasada nosotros dimos una definición muy clara, precisa y concisa acerca de lo que es Mateo 24. La vez pasada nosotros conversamos y desarrollamos el tema en las preguntas que le hicieron los discípulos, hablando de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, porque en Mateo 24 dice que los discípulos le hicieron las preguntas a Jesús, pero Marcos dice quiénes fueron los que le hicieron las preguntas, que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y hicimos un análisis cuando dice Mateo 24 al comienzo, que estando Jesús frente al templo, le dijeron sus discípulos: ¿ves estos grandes edificios? Jesús le dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es la expresión de Jesús, el comienzo de Mateo 24. Y estando Jesús en el templo sentado, le dijo a sus discípulos: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice el verso 3, preciso, el verso 3 dice que estando en el monte de los olivos, ya no estaban en el templo, estaban en el monte de los olivos. Dice que se acercaron sus discípulos y le hicieron preguntas. Le dijeron: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que dijiste allá, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué señales oído? ¿Qué señales habrá para tu venida? Presta atención que estoy dando un repaso rapidito de Mateo 24 para enlazarlo con Mateo 25 ahora. Para los que no vieron el primer CD, los deben adquirir, por favor. Y los que no vieron el primer programa en la televisión deben de sintonizar o buscar la forma de cómo ver ese programa. Y dice qué señales habrá para tú, cuándo sucederán estas cosas, cuáles cosas, que no quede la piedra sobre piedra que no sea derribada, qué señales habrá para tu venida. Observe el término venida, por favor, para tu venida y para el fin del siglo. Dice la Biblia: y respondiendo Jesús. Yo le hice un análisis a usted, o le hice una interrogante con la finalidad de que usted pueda entrar en lo que se conoce la hermenéutica como ciencia para interpretar las escrituras. La hermenéutica es una ciencia que se encarga de presentar unas herramientas para hacer una buena exégesis de las escrituras. Y yo le hice a usted una pregunta: ¿a qué respondió Jesús? Usted me dijo a las preguntas que le hicieron los discípulos. Y después le hice otra interrogante: ¿a qué respondió Jesús? Primero, ¿a qué respondió? Lógico que las preguntas, ¿qué respondió? Ustedes no me supieron responder. ¿Por qué? Porque la respuesta lógica del caso es que para saber qué respondió Jesús, yo tengo que leer todo lo que está en Mateo 24 o tener información de lo que está en Mateo 24 y lo que está en Mateo 25. Porque todo lo que está en Mateo 24 y lo que está en Mateo 25 se da como producto de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Descartamos, présteme atención bien por favor, descartamos que es imposible que los discípulos le estén preguntando a Jesús por la venida, por la iglesia, que es lo que se está utilizando. Se está tomando Mateo 24 para adjudicárselo a la venida de Cristo por la iglesia. Y inclusive hay muchos creyentes que han dicho: hermano, las señales se están cumpliendo. ¿Cuáles señales? Si la Biblia en ninguna parte, óigame bien, bíblicamente hablando, en ninguna parte la venida de Cristo por la iglesia, esto es el arrebatamiento, que es lo que Pablo llama el arpazo, no el sunarpazo, el arpazo, que es el arrebatamiento de la iglesia. En ninguna parte la Biblia da señales para que Cristo venga por la iglesia, porque la venida de Cristo por la iglesia es inminente, puede suceder en cualquier momento, no está sujeta a señales. Lo que está sujeto a señales es la segunda venida de Cristo para la explotación del reino.
que eso sucederá después que la iglesia sea arrebatada, que ya la iglesia vaya al tercer cielo y esté 7 años en el cielo, y en el cielo se den ciertos acontecimientos relacionados con Cristo y la iglesia, que es el bimá, el juicio de la iglesia, los galardones, las bodas del Cordero, y después vienen las fiestas de las bodas, que es acá en la tierra. Esos 7 años que va a estar la iglesia en el cielo van a ser 7 años de tribulación y de gran tribulación que va a haber aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pedro pregunta, ¿qué señales habrá para tu venida? ¿De qué venida está preguntando Pedro? De la venida para establecer el reino. Porque ¿cómo le va a estar preguntando Pedro a Jesús por la venida, por su venida, por las señales, o por la venida por la iglesia, cuando Pedro no sabía lo que era iglesia? La iglesia no existía. Óigase bien esto, por favor, preste atención. La iglesia es una doctrina nueva testamentaria, no antigua testamentaria. En el Antiguo Testamento nunca se habló de la iglesia. De la iglesia se habla en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Maestro, perdón. Pero Mateo 5, Juan 5, creo que dice Jesús: y llegará el día en que los muertos escucharán la voz de su Señor. Ajá, ¿de qué muerto está hablando allí? De esos muertos que está hablando Jesús allí son la resurrección que se va a dar después de la batalla del Armagedón. Va a haber una resurrección para que haya el milenio. De esos son los muertos que está hablando Juan. De esos son los muertos que se refiere Jesús, pero no está hablando de la iglesia cristiana. No existía la iglesia, Jesús no habló de la iglesia, por tanto los discípulos no le pueden estar preguntando a Jesús de la iglesia nada. Indica entonces que todo el desarrollo de Mateo 24, incluyendo Mateo 25, es un desarrollo, valga la redundancia, que se da como producto de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Y si los discípulos no le preguntaron a Jesús nada de la iglesia, porque Jesús tiene que hablar de la iglesia en Mateo 24 y Mateo 25, no tiene sentido. El decir que Mateo 24 y Mateo 25 tienen que ver con la iglesia es hacer de Jesús un esquizofrénico como maestro o como expositor, porque Jesús, lo que le preguntaron a Jesús no tiene nada que ver con la iglesia. Jesús tampoco tiene que relacionar la iglesia en su respuesta que dio. Eso nosotros tuvimos claro, lo explicamos bien claro. Explicamos acerca de expresiones que se utilizaron. Por ejemplo, el uno será tomado, el otro será dejado. Lo explicamos bien, no nos vamos a entrar en eso porque eso está en el CD, el primer CD. Tómenlo, por favor, lléveselo. Los que no lo tienen, pues busque la forma de cómo obtenerlos. Explicamos qué quiso decir Jesús cuando dijo: por donde quiera que tuviera el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿Quién es el cuerpo muerto? ¿Quiénes son las águilas? Que eso está relacionado, eso está en Mateo 24. Se nos dijeron que el cuerpo muerto es Cristo y las águilas son la iglesia. Resulta que eso no tiene nada que ver con Cristo ni la iglesia, porque eso está en Mateo 24. Eso lo explicamos, que el cuerpo muerto representa la putrefacción o la pudrición que se va a encontrar, el estado de pecado en el que se va a encontrar las naciones, y el buitre, que es ave de rapiña, representa el juicio a la que debe venir el Hijo del Hombre para juzgar a las naciones. Eso lo explicamos bien, porque esta expresión está después de que Jesús dice: y veréis el Hijo del Hombre de Dios descender con gran poder y gloria, porque donde está el cuerpo muerto estarán las águilas. Está hablando de juicio, no está hablando de iglesia, ni está hablando de Jesús. Explicamos porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiso Jesús decir con esto? Hoy nos toca hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a dar una definición a la parábola. Mateo 25 dice así. Entonces, por favor, subraya el término entonces, para cuando usted lea eso que está allí, usted dice: wow, esto fue lo que nos enseñó el maestro. Por favor, subraya el término entonces. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, oído bien, el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no os falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, observa el término venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Oído, velad. Oiga cómo Jesús termina el pensamiento, por lo menos de la parábola de las 10 vírgenes. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo voy a dar buenas razones. Porque, maestro, yo lo he escuchado a usted decir mucho, que las 10 vírgenes no es la iglesia, que las 10 vírgenes no es aplicable a la iglesia, pero todavía usted no me ha dado razones, teológicamente hablando, exegéticamente hablando, el por qué ustedes sostienen como maestro que las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia. Yo quiero que usted me dé razones, hermano, bíblicamente hablando. ¿Cómo usted me puede a mí tumbar una creencia y una tradición que vengo arrastrando de hace 60, 40, 20, 15 años? A mí siempre me enseñaron que las 10 vienen de la iglesia evangélica, que representa a la iglesia, que el aceite de las lámparas representa el espíritu, etcétera. Tantas cosas que se nos dijeron. Bueno, yo quiero que usted me dé razones el por qué eso no es así. Preste atención ahora. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que Mateos 25, aparece lo que se conoce gramaticalmente un adverbio demostrativo. Ya estamos, óigame, ya estamos utilizando lo que se conoce la gramática. O sea, una persona que descuide el sentido gramatical de las escrituras, señores, está perdiendo un sentido a ellas mismas. Corre el riesgo de decir lo que la Biblia dice, pero no decir lo que ella quiere decir. Ya estamos tomando en cuenta la gramática. Un adverbio demostrativo que denota una secuencia, que es el término entonces. ¿Cómo comienza Mateo 25? Entonces. Entonces, señores, como adverbio demostrativo indica después de. ¿Qué quiere decir con esto, maestro? Que todo lo que Jesús va a decir en Mateos 25 tiene una relación directa con lo que dijo en Mateos 24 por el adverbio demostrativo. Cuando dice entonces, indica, maestro, que si Jesús en Mateos 24 no dijo nada de la iglesia, porque Mateos 24 no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia, porque no le preguntaron los discípulos a Jesús nada de la iglesia, y lo que está en Mateos 24 se da como precedente o causas por las preguntas que le hicieron a Jesús. Quiere entonces decir que si en Mateos 24 Jesús no habló de la iglesia, ¿por qué Jesús tiene que hablar de la iglesia en Mateos 25? Si Mateos 25 es una continuación de Mateos 24. ¿Por qué lo sabe, maestro? Por el adverbio demostrativo. Entonces indica después de. Tenemos que entender ahora que Mateo 25 no tiene absolutamente nada que ver con Mateo 24 desde el punto de vista gramatical, que es lo que yo no tomo en cuenta, mi hermana. Es lo que yo agarro, abro la Biblia, leo lo que está allí y le digo a la gente lo que dice la Biblia, pero por no tomar en cuenta los medios de interpretación bíblica, este es la gramática, por no tomar en cuenta el adverbio demostrativo, pues yo simplemente le digo a la gente lo que dice la Biblia, pero no le digo lo que la Biblia quiere decir. Y le robo el sentido al mensaje del emisor, robo el sentido de lo que Jesús quiso decir y no soy honrado por Dios. ¿Por qué? Porque yo simplemente digo lo que la Biblia dice y no digo lo que la Biblia quiere decir. Por eso estamos como estamos, por eso vivimos como vivimos, por eso caminamos como caminamos. Según este término, entonces, que es un adverbio demostrativo, en el aspecto gramatical, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. Fíjese esto. Lo otro es, por otra parte, fíjese, présteme mucha atención. Podemos observar que el comienzo de Mateo 26, váyase a Mateo 26 por favor.
Váyase a Mateo 26, lo que me están viendo a través de la televisión, a través del video, váyase a Mateo 26, se da cuenta que nosotros no estamos tirando aquí locura. Nosotros sabemos lo que estamos enseñando. Por otra parte, podemos observar que el comienzo de Mateo 26 lo hace con una expresión que demuestra por completo y sin lugar a duda que los dos capítulos anteriores, ¿cuáles dos capítulos anteriores? Mateo 24 y Mateo 25, tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza, ¿cuál pasaje? Mateo 26, verso 1 comienza, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Señores, si analizamos detenidamente, nos podemos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26 no tiene ninguna relación con los capítulos anteriores, que se rompe por completo la relación del pensamiento que se traía en los capítulos que le anteceden. Usted se da cuenta que cuando Jesús comienza Mateo 26, lo que Jesús va a decir en Mateo 26 no tiene nada absolutamente que ver con lo que digo en Mateo 25, con lo que digo en Mateo 24. Mateo 26, Jesús rompe la hilación del pensamiento. ¿Quién? El que escribe, que es el evangelista, dice, y habiendo acabado Jesús de decir todas estas palabras, porque ahí el emisor es Mateo el que está escribiendo, ¿ya? Y habiendo acabado de decir Jesús todas estas palabras, ¿cuáles palabras acabó Jesús de decir? La que dijo en Mateo 24 y la que dijo en Mateo 25. Indica que el adverbio demostrativo entonces y el término habiendo acabado de decir Jesús todas estas palabras te enseñan por completo gramaticalmente que Mateo 24 y Mateo 25 tienen una hilación de pensamiento, y si en Mateo 24 no se dijo nada de la iglesia, tampoco se tiene que decir de la iglesia en Mateo 25. Indica entonces que las 10 vírgenes no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Quién es las 10 vírgenes, maestro? Entonces, ¿aló? Ajá. No hemos dicho nada. Escuche esto. Vamos al contexto cultural. Vamos al contexto cultural. Históricamente hablando, la parábola fue narrada y escrita bajo unas culturas. ¿Qué es lo otro que hacemos? ¿Qué hacemos? Transculturizamos. O sea, a mí no me interesan las culturas, las idiosincrasias, no me interesan los principios. No, a mí no me interesa eso. Yo solo agarro la parábola de las 10 vírgenes y la aplico a mi tiempo, a nuestro tiempo, a mis culturas, transculturizando todo y rompiendo totalmente el pensamiento y conduciendo a la iglesia a una falsa doctrina. Históricamente hablando, la parábola fue narrada y escrita bajo unas culturas y se debe interpretar bajo las culturas que se escribió. De no ser así, estaría transculturizando y perdería así el sentido del mensaje del emisor, que en este caso es Jesús. La parábola es un tipo de alegoría. Óigase bien. La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o imaginarios. O sea, que una parábola Jesús la puede decir basada en cosas que se dieron o que se dan, o basadas en cosas que ni se dieron ni que se dan porque se las inventó, se las imaginó. Pero lo que se imaginó Jesús para decir una parábola no quebranta los principios, ni quebranta las culturas. Todo lo que Jesús pueda decir como hecho imaginario para ilustrar una parábola siempre va adaptada a las culturas. Siempre. Entonces la parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatando hechos naturales o imaginarios o acontecimientos con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia y que el desarrollo de ella está adjudicada a las culturas. A las culturas. Esta parábola, ¿cuál? La parábola de las 10 vírgenes, como otras parábolas, que ya vamos a tomar unas parábolas que Jesús dijo por ahí para traerle unas verdades paralelas y adjudicarlas a esta, porque usted me puede agarrar la verdad de la que está aquí, de lo que está acá.
Esta parábola se debe estudiar desde un sentido oriental, no occidental. Oriental, tomando en cuenta las culturas, las costumbres, los personajes tales como el emisor y receptor y sobre todo su sentido histórico. Al considerar estos factores que son muy determinantes para la interpretación de la parábola, ¿de cuál? De las 10 vírgenes, daremos algunas informaciones para mayor comprensión. Agarre, presta atención. Esta historia depende de unas costumbres judías, que es muy diferente a las nuestras. Según algunos historiadores, más que todo Alfred M. James, que es donde tomo esta información, cuando se casaba una pareja no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en casa. Durante una semana tenía las puertas abiertas a los que quisieran visitar. Los amigos lo trataban con honor y hasta se dirigían a ellos como príncipes y princesas. Era la semana más dichosa de la vida. Y las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos. En esta parábola, oído, no tenemos ninguna historia imaginaria, sino un gajo de la vida en una aldea de Palestina. Otros historiadores alegan que las fiestas de las bodas se realizaban por las noches después de un día de baile. Las vírgenes dejaban a la novia, a quien han estado acompañando, y salen con antorchas a recibir al esposo para escoltarlo hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Oído, las bodas se celebraban en la casa de la esposa, pero las fiestas de las bodas se celebraban en la casa del esposo. Las vírgenes están en la casa de la novia, con ella acompañándola, siendo escolta de ellas, estando con ellas, y después iban en camino a buscar al esposo para escoltarlo y traerlo hasta las casas de la novia donde se celebró la boda, para después llevarlos a ambos, al esposo y a la esposa, a la casa del esposo donde se va a celebrar la fiesta de la boda. Esa era la costumbre. Fíjese esto. Las vírgenes dejan a la novia, a quien han estado acompañando, y salen con antorchas a recibir al esposo para escoltarla hasta la residencia de la esposa, que era el lugar donde se celebraban las bodas. Y de allí los escoltaban hasta la casa del esposo, donde se celebraba la fiesta de las bodas. Al no tener las lámparas encendidas, no podían participar del escoltado, y por esa causa eran excluidas de las fiestas de las bodas. No entraban a la fiesta de las bodas, porque ellas vienen a buscar a la novia de la casa de la novia donde se celebraban las bodas, para llevarlos a ambos. ¿A quién? A la casa del esposo, para celebrar las fiestas de las bodas. De modo que las que no tenían las lámparas encendidas no podían participar del escoltado y eran excluidas de la fiesta. Como tantas parábolas de Jesús, esta tenía un sentido inmediato y local, y también un sentido más amplio y universal. En su significado inmediato iba dirigido a los judíos como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, las 10 vírgenes representan en un cuadro parabólico el juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel, para determinar quiénes o no van a reinar con Cristo en el milenio. Esta parábola no se ajusta a la iglesia en el sentido cultural, por tanto no hace referencia a la iglesia. Por otra parte, presten mucha atención. Por otra parte, presta atención a esto. Lo otro es que no se le debe buscar un sentido espiritual, que es acá donde nos rayamos y nos fuimos a tierra. En esto que voy a decir. Fíjese esto. Lo otro es que no se le debe buscar un sentido espiritual a todos los elementos que componen la parábola, ya que cada uno de ellos está basado en la necesidad que arroja una determinación, y por lo cual se dieron circunstancias que abrieron condiciones en las cuales se desarrollaron los hechos. Por consiguiente,
ninguno de los elementos de la parábola tiene un sentido espiritual. Pasemos a estudiar los elementos de la parábola para mayor comprensión. Les voy a explicar eso rapidito con una verdad paralela. Uno de los principios para interpretar una parábola es que usted no le debe buscar sentido espiritual a todos los elementos de la parábola. Porque sí es verdad que hay un sentido espiritual en los elementos de la parábola, pero hay un sentido literal en los elementos de la parábola, de modo que no puede forzar lo que es literal o lo espiritual. Ejemplo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a un terreno y cavó y consiguió un tesoro. Él fue, tapó y vendió todo lo que tenía y compró el terreno para quedarse con el tesoro. Vamos a buscar el sentido literal y espiritual al asunto. Lo que Jesús quiso decir con esa parábola es los valores incalculables del reino. Que no importa cuánto tú tengas que vender por comprar un terreno para quedarte con el reino, no pierdes nada, todo lo ganas. Es lo que Jesús quiere decir allí. Entonces, el comprar el terreno tiene un sentido espiritual que tiene que ver con la dedicación, tiene que ver con el compromiso y con la seriedad que tú le pones a las cosas del reino, que para ti el reino no es cualquier cosa. No importa lo que yo tenga que vender por comprar el terreno para quedarme con el reino, yo lo voy a hacer. Es lo que Jesús quiere decir allí. El tesoro representa el reino. Ya le damos un sentido espiritual a los elementos, pero no todos los elementos tienen un sentido. El terreno no tiene ningún sentido espiritual, el terreno tiene un sentido literal. Simplemente es un terreno donde está enterrado el tesoro, que es el reino. Otro ejemplo. Cuando Jesús dijo, porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es sembrada, y cuando se revienta o cuando nace la planta, da un arbusto tan grande que todas las aves vienen a hacer nidos. Así es el reino de los cielos. Cuando usted analiza, la semilla de mostaza tiene un sentido espiritual. El arbusto, que es la mostaza, tiene un sentido espiritual que es el reino. Las aves tienen un sentido literal. Óigase bien esto. ¿A quién representa la semilla de mostaza? A Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con esa parábola? Lo insignificante que veían los judíos, el reino en la vida de él. Pero llegará el día en que yo como una semilla de mostaza voy a ser sepultado y voy a resucitar y voy a implantar un reino. O sea, el reino es la extensión del arbusto, la planta que se da, y voy a implantar un reino que va a ser el milenio, y las aves que representan las naciones, todas van a venir a buscar mi cobertura. Es decir, la parábola nada más y nada menos lo que Jesús quiere decir es, que quiere decir lo insignificante que los judíos veían el reino en él, pero que llegará el día en que este Hijo del Hombre, como la semilla de mostaza, será sembrado, y cuando resucite va a ser un reinado tan grande que todas las naciones vendrán a cobijarse a él. Es lo que Jesús está hablando allí. O sea que cuando analizo la parábola, hay elementos de la parábola con sentido espiritual y elementos de la parábola con sentido literal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tiene un sentido espiritual el que hayan sido 10 vírgenes? ¿Un sentido espiritual que hayan sido 10 vírgenes? No. Históricamente todavía no se sabe por qué son 10. Se cree que las circunstancias relataron, se dieron para que se dieran 10, pero que todavía no se sabe por qué son 10. Número 1. ¿Tiene un sentido espiritual el que sean vírgenes? Sí, porque las vírgenes representan el honor, la honorabilidad y la castidad de la esposa. Porque así como las vírgenes o la esposa es escoltada por vírgenes que representan honor y castidad, pues si ella es escoltada por vírgenes, cuánto más castidad y honorabilidad habrá en ella, que es la esposa del Cordero. Ahí representa, ahí hay un sentido espiritual.
Claro, imagínense que dice, porque el reino de los cielos es como 10 prostitutas o 10 rameras. No. Dice 10 vírgenes, porque la castidad y la honorabilidad de las vírgenes representa la castidad y la honorabilidad de la esposa, que viene siendo la iglesia, ¿Vio que el número 10 no tiene ningún sentido? El término virgen o la virginidad de las vírgenes, valga la redundancia, sí tiene un sentido. Pero ¿tendrá un sentido el aceite? No. ¿Por qué me forzas el texto? Y fíjese bien el desarrollo. ¿Por qué me forzas el texto y me sale diciendo que el aceite de las lámparas representa el Espíritu Santo? ¿Por qué me forzas el texto? ¿Por qué le das un sentido espiritual al aceite y me das en la predicación o en el desarrollo que el aceite representa el Espíritu Santo? Y oiga lo que viene ahora, presta atención. En algunas ocasiones se le dio uso al aceite como un combustible para el encendido de las lámparas. Éxodo 25:6, Levítico 24:6. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aceite tiene un sentido, ¿qué? Literal, no espiritual, literal. En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite, como un combustible, nada más. No lo mande para el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver. Su función era el del combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas, según Mateo 25:8, Lucas 12:35. Y ese es bien lo que viene ahora. Es un error y horror garrafal de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo. En un supuesto, óigame bien, en un supuesto, porque vamos a negar la posibilidad, porque no es así. En un supuesto negado, que esto sea posible, que el aceite representa al Espíritu Santo, en un supuesto negado que esto sea posible, entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero. ¿Aló? Si esto es así, que el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, porque eso es lo que dice la parábola, cuando yo le doy un sentido espiritual y lo saco del sentido literal. ¿Por qué estamos haciendo? Tratando de hacerle entender a usted y a los que me están escuchando y viendo por la televisión, que el hecho de la única forma que yo pueda decir que las 10 vírgenes es la iglesia es que yo force el texto y le dé sentido espiritual a lo que literalmente tengo que dárselo. Es la única forma que yo pueda defender esto. Pero no me cuadra. Ahora fíjese esto. Si lo narrado por Jesús en la parábola da la posibilidad de que el aceite es tipo del Espíritu y que en el caso se podía comprar, óigase esta verdad, que es linda. Esto estaría en contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos. ¿Qué dice Hechos 8, 18, 20? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiese las manos recibiese el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios y el Espíritu del Señor se obtiene con dinero. ¿Qué quiero entonces decir? Bueno, forcémonos a un sentido espiritual. Si es el Espíritu Santo el aceite, bueno, entonces quiere decir que el Espíritu Santo se puede comprar. Si se puede comprar el Espíritu, estaría entonces en contraste con la reprensión que le dijo Pedro a Simón cuando quiso comprar el Espíritu. Digo: Señor, el Espíritu Santo tú no lo puedes comprar. Pero Jesús dijo que sí se puede comprar si me fuerzas el texto. Lo otro del caso, oído lo que viene, es que bíblicamente en ninguna parte, yo no sé de dónde sacaron esto, en ninguna parte la Biblia dice que el aceite es tipo del Espíritu. Yo no sé dónde sacaron esto.
Pero vamos a aceptar en un supuesto negado, présteme mucha atención, en un supuesto negado, que el aceite sí sea tipo del Espíritu. Voy a explicar lo que es tipo y lo que es antetipo. Tipo es lo que le da anuncio anticipadamente al antetipo. Antetipo es lo que le da cumplimiento al tipo. Ejemplo, cuando dice Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente en el desierto es el tipo de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, que Jesús, es el antetipo que le da cumplimiento al tipo, que fue la serpiente en el desierto. Ejemplo, el Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Jesús, Jesús es el antetipo que le está dando cumplimiento a un tipo en el Antiguo Testamento. Cuando se mataba el Cordero, se sacrificaba el Cordero. Indica que el antetipo, mientras no se manifieste el tipo, mientras no se manifieste el antetipo, el tipo sigue teniendo vigencia. Porque el antetipo no se ha manifestado. El tipo sigue anunciando al antetipo. Pero el día que el antetipo se manifieste, el tipo pierde fuerza. ¿Por qué seguir sacrificando corderos si ya el antetipo se manifestó, que es Jesús? Yo no debo seguir sacrificando cordero porque el cordero es un tipo del antetipo. Si el antetipo se manifiesta, el tipo pierde fuerza. ¿Me agarra o no me está agarrando? Ahora, si el aceite es tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo, que es el Espíritu Santo? ¡Aló! ¿Para qué? Eso es un supuesto negado, que el aceite represente al Espíritu, que sea tipo del Espíritu. Bueno, si el aceite es tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando aceite si ya tenemos el antetipo manifestado? Eso sería una herejía y una apostasía y una blasfemia, y eso es negar la presencia del Espíritu. Cuando una persona toma aceite para ungir, simple y llanamente lo que le está diciendo a Dios: Señor, perdóname, yo no me conformo con la presencia de tu Espíritu, déjame seguir usando el aceite de oliva. Y hay gente que te están vendiendo el aceitico de la unción. Ven en frasquito, vendiendo el aceitico de la unción. Porque si no es este aceitico, no hay unción. En la Biblia en ninguna parte dice eso. De modo que según lo que hemos explicado, señores, no se puede jamás y nunca forzar los elementos de la parábola para determinar que la iglesia, que las 10 vienen de la iglesia, porque el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo, que está en la iglesia. No se puede forzar. ¿Están acá? Dale un aplauso al Señor para que baje eso. ¡Ja! Fíjese esto. Lo otro del caso es, ya no vamos a casa, pero déjenme dar 5 puntos más, que esto fue muy bueno. Lo otro del caso es, las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. ¿Cuántos irán al encuentro del Señor? Un grupo. Óigame, hermano, présteme atención. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para elección, ni para selección. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para colocar unos a la derecha y otros a la izquierda. En el arrebatamiento de la iglesia es un solo grupo que va al encuentro del Señor, y todos los que vayan al encuentro del Señor son iglesias, son del cuerpo, son del Señor, son comprados por la sangre, le pertenecen a Él, y todos los que vayan al encuentro del Señor en el arpazo, en el arrebatamiento, a ninguno de ellos Jesús va a regresar del cielo, a ninguno de ellos, Repito, las vírgenes no pueden ser la iglesia, ya que en el arrebatamiento solo un grupo irá al encuentro del Señor, que son los creyentes. En la parábola se registra que ambos grupos salen al encuentro del Señor. Tanto las insensatas como las prudentes. Mateo 25:11. En el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para selección. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ninguna parte de la Biblia dice que cuando Cristo venga, porque si las 10 vírgenes representan a la iglesia, quiere decir entonces que cuando Cristo venga, los dos grupos van a ser levantados. Cuando vayamos al cielo, en el arpazo, que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, el Señor en el cielo le va a decir a un grupo: ¡ay, ¿por dónde vais vos? ¿Por dónde vais vos? ¿Ah?
¿Dónde vais vos? Entonces van un poco de gente volando en el cielo. No, que yo vengo para acá, para abajo, para abajo. Vos no sos iglesia, para abajo. No, no parece eso en la iglesia, en ninguna parte de la Biblia parece eso. ¿Aló? Lo que sí dice la Biblia es que todos los que se levanten se van con el Señor. Porque dice la Biblia que en la parábola de las 10 vírgenes ambos irán al encuentro. Porque no está haciendo referencia a la iglesia. Está haciendo referencia al juicio a la que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Lo otro del caso, cuando el Señor venga del cielo para las fiestas de las bodas, oído con esto, con el parentesco de esposo, porque oída, si a usted le dijeron que usted es la esposa del Cordero, se equivocaron con lo que le dijeron, porque la Biblia en ninguna parte dice eso. En ninguna parte la Biblia dice que usted es la esposa del Cordero. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros somos la desposada. Nosotros somos la novia del Cordero, no la esposa. Porque las bodas todavía no se han dado no se han dado. Por eso Cristo no tiene una relación literal. O sea, oído, el que Cristo se le aparezca a usted literalmente es imposible. Cristo se le puede aparecer a usted en visión. Pero literalmente el que Cristo se te aparezca y te diga, toca mis manos, mírame. Después que fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Jesús no lo puede hacer. Porque eso sería un adulterio espiritual. Cristo no puede tener relación con la iglesia hasta que no se den las bodas del Cordero. Cuando se den las bodas del Cordero, entonces cuando habrá la unión física y literal de Cristo con la iglesia, entonces cuando Cristo que venga del cielo, óigame, que venga del cielo, con el parentesco de esposo, por lógica que viene con su esposa, que es la iglesia. ¿Aló? Por lo tanto, los que esperan en la tierra, en el caso de las vírgenes, no puede ser la esposa. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes son invitadas a la fiesta de las bodas. Ya las bodas se dieron. Indica que no solamente es el esposo el que está invitando a la fiesta de las bodas, sino es que el esposo con la esposa, que es la iglesia, que está invitando a las 10 vírgenes para la fiesta. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo. O usted es la esposa que viene con Cristo porque ya se dieron las bodas, o usted es la virgen que está en la tierra esperando que Cristo venga. ¿Aló? ¿Están acá? Si no puede ser amén, diga ay. Porque eso es lo más lógico. Ya se dieron las bodas. Amén. Se dieron. ¿Quién es usted entonces para Cristo? La esposa. Usted invita a las 10 vírgenes. Imagínense yo diciéndole a mi esposa Tamara en la noche de las bodas, te invito a mi matrimonio. A mi esposa. A que es mi novia. No. No se da. Lo otro del caso es, si analizamos el término el llorar y el crujir de diente que aparece al final de la parábola, solo es utilizado en el lenguaje escatológico en todos sus contextos para hacer referencia a Israel en la culminación de los juicios. Y en este caso no es la excepción. Cuando Jesús termina todo Mateo 25, que se presenta el juicio de la nación de Israel y se presenta el juicio de los gentiles, que están los dos juicios allí, Mateo 25 del 1 al 31 y Mateo 25 al 31 en adelante se presenta el juicio de los gentiles. Al final de toda esa narración Jesús dice, así ahí será el llorar y el crujir de dientes. El término llorar y crujir de dientes es una expresión que demarca el estado de lamentación en las que caerán las naciones por causa de no haber sido aceptadas para entrar en el reino milenial después de haber pasado por el juicio. Dicha expresión en el lenguaje bíblico, escatológicamente hablando, nunca se ha utilizado para referirse a la iglesia. Nunca se utilizó para la iglesia. ¿Por qué tiene que utilizarse para la iglesia ahora? ¿Por qué? ¿Por qué me forzas el término para aplicárselo a la iglesia cuando nunca Jesús utilizó el término llorar y crujir de dientes para la iglesia? Nunca Jesús lo aplicó, nunca lo aplicó. Jesús lo aplicó fue para el juicio de los gentiles y para el juicio de Israel, no para la iglesia. Jamás no existe la iglesia cuando eso. Y para terminar, óigase bien, al final de la parábola, ¿cuál? De las 10 vírgenes,
Jesús utiliza la expresión venida, que está contextuada directamente con el término venida que Pedro utilizó al hacerle la pregunta acerca de las señales para su venida. Le explico y nos vamos. Pedro, Mateo 24, dice: Señor, ¿qué señales habrá para tu venida? Yo quiero que usted haga ese trabajo en su casa. Ustedes que me están viendo a través de la televisión, hágalo en su casa. Los que me están viendo a través del video, hágalo en su casa. Sea como los cristianos de Berea, analicen si lo que estamos diciendo es verdad. Usted se va a dar cuenta que estamos en la razón. Oiga esto. Cuando comienza Mateo 24 y Pedro dice: ¿qué señales habrá para tu venida? Oído, ya sabemos que no le está preguntando por la venida por la iglesia, porque no existe la iglesia. Le está preguntando es la venida para el establecimiento del reino. Todos los términos venidas que aparecen desde allí en adelante, que salen por los labios de Jesús, está contextuada directamente con el término venida que el apóstol Pedro le preguntó al principio. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pedro dice: ¿ha de venir? ¿Cuál venida me estás hablando? La que me preguntaste al principio, Pedro. Porque hablando en el campo no se habrá tomado, otro se habrá dejado. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué venida estás hablando, Jesús? De la que me preguntaste al principio. O sea que el término venida, después que Pedro expresa ese término venida en Mateo 24, en los primeros versículos, de ahí en adelante aparece como 8 o 9 veces aproximadamente con sus diferentes verbos: venir, venida, vendrá. Más adelante, todos esos verbos que tienen que ver con la venida del Señor está contextuada directamente con la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús acerca de la venida. ¿Cómo termina la parábola de las 10 vírgenes? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿De qué venida está hablando? De la venida que le preguntó Pedro. ¿Le preguntó Pedro algo de la iglesia? No. Quiere decir entonces que la venida que está adjudicada y relacionada con las 10 vírgenes no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver con la venida, con la segunda venida de Jesús para establecer el reino. Y si eso es una verdad según la ilación de pensamiento, entonces las 10 vírgenes no tienen nada absolutamente que ver con la iglesia evangélica. Nada. ¿Por qué se la adjudicaron y por qué se la presentaron a la iglesia, señores? Porque es fácil tomar la Biblia, leer y decirle a la gente lo que ella dice, pero nunca qué difícil es estudiar para decir a la gente lo que la Biblia quiere decir. Amén. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.